En la unidad anterior relacionamos las 7 tablas de la base de datos. Antes de seguir explicando los demás objetos de Access, voy a demostrarte la necesidad de activar la ficha de búsqueda, para algunos campos, en concreto para los campos relacionados, que están en las tablas secundarias. ¿Qué beneficio obtendremos? Pues poder seleccionar en menor tiempo los datos, en definitiva, productividad. Para demostrarlo vamos a añadir registros a algunas tablas, en concreto a la de familias, proveedores y artículos. Comencemos por la tabla familias. Abrimos la tabla familias, como ves se abre en modo vista hoja de datos, lista para poder registrar datos. Añadimos los siguientes registros. Ten en cuenta que en Access no hace falta darle a guardar, Access va guardando los registros automáticamente, lo que se produce cuando cambiamos de fila, o le damos a añadir nuevo registro. Terminado de mecanizar los datos cerramos la tabla. Seguimos con la tabla proveedores. La abrimos con doble clic. Y añadimos los siguientes registros. Lo pongo en cámara rápida. Una vez introducido los datos cerramos la tabla. Registramos ahora los datos correspondientes a la tabla artículos. Hacemos doble clic sobre la tabla artículos para abrirla en vista hoja de datos. Añadimos ahora los siguientes registros. Teniendo en cuenta que, respecto de los campos NIF del proveedor y código familia, la base de datos no nos dejará que los dejemos en blanco ni que registremos un proveedor o una familia que no esté previamente dada de alta en sus respectivas tablas. Esto es así porque cuando establecimos las relaciones entre las tablas activamos la opción integridad referencial. Por ejemplo, mira lo que sucede si intentamos registrar un artículo con un NIF de proveedor que no existe en la tabla proveedores. Aceptamos el mensaje, y pulsamos la tecla escape para no validar el registro. Cerramos la tabla artículos en vista hoja de datos. Como habrás observado al mecanizar a mano los datos en los campos relacionados anteriores, hemos tenido que consultar dicha información en sus respectivas tablas. Otra opción hubiera sido aprendérnoslos de memoria, lo cual sería peor solución. En cualquier caso, estarás de acuerdo que esta manera de operar nos hace perder mucho tiempo, y la posibilidad de cometer errores es grande. Veamos ahora otro camino que nos facilitará la entrada de datos en los campos relacionados, sin tener que consultar las tablas, siguiendo con la tabla artículos, y aprovechando que las tablas están relacionadas, vamos a activar la ficha búsqueda de los campos relacionados, de tal manera que cuando hagamos clic en dichos campos, la base de datos nos mostrará un cuadro combinado con los datos de sus respectivas tablas principales, familias y proveedores, ahorrándonos así la labor de tener que consultar dichas tablas. De esta manera seleccionaremos de manera más ágil la información, ahorrándonos errores y tiempos de ejecución. Veamos ahora cómo se hace. El primer campo relacionado al que le vamos a activar la ficha búsqueda es código familia. Primero entramos en vista diseño de la tabla artículos, haciendo botón derecho sobre la misma tabla. Segundo hacemos clic sobre el campo relacionado código familia, para activarlo. Y nos dirigimos a sus propiedades. Hacemos clic sobre la ficha búsqueda y seleccionamos desde mostrar control la opción cuadro combinado. Tercero, en origen de la fila, hacemos clic en los 3 puntos, donde le vamos a decir cuál es el origen de los datos, en este caso la tabla familias. Cuarto, llegamos al generador de consultas, esta es la estructura que tiene Access para el objeto llamado consultas que veremos más adelante, pero para resumir decirte que las consultas son como preguntas que le hacemos a la base de datos. Continuamos, desde la ventana mostrar tabla seleccionamos y agregamos la tabla familias. Cerramos la ventana. Agregamos los campos a la consulta de tal manera que el primero siempre sea la clave principal, en este caso código familia. Para ello los arrastramos a la parte inferior o también haciendo doble clic en cada uno de ellos. Indicamos que los datos se ordenen de manera ascendente por el campo familia. Cerramos la consulta, guardando los cambios. Sexto, una vez que volvemos a la vista diseño de la tabla, tenemos que realizar una serie de cambios que te explico. Número de columnas, ponemos 2, ya que en la consulta había 2 columnas. Ancho de las columnas, 0 y 5 centímetros, solo tienes que poner los números separados por punto y coma, de esta manera le damos las dimensiones a las columnas del cuadro combinado, ponemos 0 centímetros para que oculte la primera columna que es donde está la clave principal.
Ancho de la lista, 5 centímetros, esto es la suma de los anchos de columnas. Séptimo, hacemos clic en vista hoja de datos. Guardamos los cambios realizados en la tabla. Como podemos ver, ya tenemos activado nuestro cuadro combinado para el campo relacionado código familia, donde vemos que ya no aparecen los números de los códigos de familia, y sí su descripción. Realmente esto obedece a una cuestión de formato, ya que le indicamos que la primera columna de la consulta, la clave principal, no se mostrará, asignándole 0 centímetros. Realmente en el campo código familia lo que se almacena es la clave principal, aunque repito esté oculta. Ya no tenemos que sabernos todos los códigos de las familias para poder dar de alta un artículo, simplemente tenemos que seleccionarlo de un cuadro combinado, el cual está ordenado alfabéticamente. El siguiente campo relacionado de la tabla artículos al que le vamos a activar la ficha búsqueda es NIF del proveedor. Seguiremos los mismos pasos ya vistos. Ponemos en vista diseño la tabla artículos. Activamos NIF del proveedor. En propiedades del campo hacemos clic en la ficha búsqueda. Seleccionamos desde mostrar control la opción cuadro combinado. En origen de la fila, hacemos clic en los 3 puntos, para indicarle el origen de los datos, que será la tabla proveedores. Desde la ventana mostrar tabla seleccionamos y agregamos la tabla proveedores. Cerramos la ventana de mostrar tabla. Agregamos los campos a la consulta, que serán los que veremos en el cuadro combinado para poder seleccionar al proveedor. Siempre los añadiremos colocando en primer lugar la clave principal de la tabla, en este caso NIF del proveedor, después colocaremos el campo proveedor, que nos servirá de referencia para su localización. Indicamos que los datos se ordenen de manera ascendente por proveedor. Cerramos la consulta. Guardamos los cambios. Volvemos a la vista diseño de la tabla, para realizar una serie de cambios, que nos permitirán visualizar mejor la información mostrada por el cuadro combinado. En número de columnas, ponemos 2 ya que en la consulta hay 2 columnas. En ancho de las columnas 0 y 7 centímetros, con 0 centímetros ocultamos la primera columna que es donde está la clave principal y le asignamos 7 para el nombre del proveedor con el fin de que éste se muestre lo más completo posible. En ancho de la lista, colocamos 7 centímetros, que es la suma de los anchos de columnas anteriores. Hacemos clic en vista hoja de datos. Guardamos los cambios y vemos activado nuestro cuadro combinado para el campo relacionado NIF del proveedor, donde al igual que pasaba con código familia vemos que ya no aparecen los números del NIF, y sí el nombre del proveedor. Recordarte que esto es una cuestión de formato como ya dijimos, puesto que la columna de la clave principal tiene 0 centímetros, teniendo en cuenta que lo que realmente se sigue guardando es dicha clave principal o sea el NIF del proveedor. Tampoco tenemos ya que memorizar o consultar el NIF desde la tabla proveedores, simplemente tenemos que seleccionarlo desde un listado ordenado alfabéticamente. Para terminar registraremos 2 artículos más, para que compruebes tú mismo que ahora es mucho más ágil y seguro registrar un artículo. Cerramos la tabla proveedores, guardando los cambios. Antes de continuar, vamos a dar de alta algunos registros de clientes y comerciales, en sus respectivas tablas. Abrimos primero la tabla de clientes para completar sus registros. Cerramos la tabla y guardamos los cambios. Abrimos ahora la tabla comerciales y completamos sus registros. Cerramos la tabla. Ahora continuamos activando fichas de búsqueda, en este caso para los campos relacionados NIF del cliente y DNI del comercial de la tabla pedidos, solo tenemos que seguir los mismos pasos. Ponemos en vista diseño la tabla pedidos. Activamos el campo NIF del cliente. En propiedades del campo hacemos clic en la ficha búsqueda. Desde mostrar control seleccionamos la opción cuadro combinado. En origen de la fila, hacemos clic en los 3 puntos, para indicarle el origen de los datos. Llegamos al generador de consultas. Desde la ventana mostrar tabla seleccionamos y agregamos la tabla clientes, que será el origen de los datos.
Cerramos la ventana Mostrar tabla. Agregamos los campos a la consulta, que serán los que veremos en el cuadro combinado para poder seleccionar al cliente. Como siempre añadiremos en primer lugar la clave principal de la tabla, en este caso NIF del cliente, después colocaremos el campo cliente, que nos servirá de referencia para su búsqueda. Indicamos que los datos se ordenen de manera ascendente por cliente. Cerramos la consulta, guardamos los cambios. Volvemos a la vista diseño de la tabla, para ajustar las dimensiones de las columnas del cuadro combinado. En número de columnas, ponemos 2 ya que en la consulta hay 2 columnas. En ancho de las columnas 0 y 7 centímetros, con 0 centímetros ocultando la clave principal y asignamos 7 para el nombre del cliente con el fin de que éste se muestre lo más completo posible. En ancho de la lista, colocamos 7 centímetros, que es la suma de los anchos de columnas anteriores. Activamos ahora el campo de NI del comercial. Hacemos clic en la ficha búsqueda. Desde Mostrar control seleccionamos la opción cuadro combinado. En origen de la fila, hacemos clic en los 3 puntos, para indicarle el origen de los datos. Desde la ventana Mostrar tabla seleccionamos y agregamos la tabla comerciales. Cerramos la ventana de Mostrar tabla. Agregamos los campos a la consulta. DNI del comercial clave principal, y después el campo comercial, que nos servirá de referencia para su localización. Indicamos que los datos se ordenen de manera ascendente por comercial. Cerramos la consulta, guardamos los cambios. Volvemos a la vista diseño, para redimensionar las columnas del cuadro combinado. En número de columnas, ponemos 2 ya que en la consulta hay 2 columnas. En ancho de las columnas 0 y 7 centímetros, con 0 centímetros ocultamos la primera columna. En ancho de la lista, colocamos 7 centímetros. Guardamos los cambios y vemos activado los nuevos cuadros combinados. Cerramos la tabla pedidos. Continuamos ahora activando la ficha búsqueda para el campo relacionado código artículo de la tabla pedidos detalle. Siguiendo el mismo procedimiento. Ponemos en vista diseño la tabla pedidos detalle. Activamos el campo código artículo. En propiedades del campo hacemos clic en la ficha búsqueda. Desde Mostrar control seleccionamos la opción cuadro combinado. En origen de la fila, hacemos clic en los 3 puntos, para indicar el origen de los datos. Desde la ventana Mostrar tabla seleccionamos y agregamos la tabla artículos, que será el origen de los datos. Cerramos la ventana Mostrar tabla. Ahora agregamos los campos a la consulta, que serán los que veremos en el cuadro combinado para poder seleccionar al cliente. Como siempre añadiremos en primer lugar la clave principal de la tabla, en este caso código artículo. Después colocaremos los demás campos, que nos servirán de referencia para su identificación y búsqueda. Indicamos que los datos se ordenen de manera ascendente por artículo. Cerramos la consulta, guardamos los cambios. Volvamos a la vista diseño de la tabla, para ajustar las dimensiones de las columnas del cuadro combinado. Ahora en número de columnas, ponemos 5 ya que son 5 las columnas que había en la consulta. En ancho de las columnas 0, 7, 7, 3 centímetros, con 0 centímetros ocultamos la primera columna, donde se encuentra la clave principal. En ancho de la lista, colocamos la suma de los anchos anteriores, es decir 20 centímetros. Hacemos clic en vista hoja de datos. Guardamos los cambios y vemos activado el cuadro combinado. Bueno, y te preguntarás, ¿y la ficha de búsqueda para el campo relacionado código pedido, no la hacemos? Pues te diré que no, ya que código pedido coincidirá siempre con el de la tabla, pedidos, y te recuerdo que este, es un campo autonumérico y por tanto no lo podemos modificar de ninguna manera, será la propia base de datos la que a través de la relación establezca su valor correspondiente y no el usuario. Por lo tanto, no tiene sentido crear un cuadro combinado, ya podemos cerrar la tabla pedidos detalle. Bueno, ya hemos terminado este cuarto capítulo, en el siguiente comenzaremos con los formularios. Hasta luego y muchas gracias por tu atención.